De 3 a 5 de la tarde nos acompañamos de 10 en Beats Radio 100.5 FM. Sentimos música y con vos 10 en compañía. 16:03 y como habíamos prometido, ya desde temprano habíamos anunciado la visita, la confirmación en los estudios en vivo y directo del doctor Julián Fernández, gastroenterólogo infantil, es el equipo de médicos del materno infantil de Tigre, y ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido como siempre. Hola Sara, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, y es un placer recibirte, como siempre. No, me encanta, porque el doctor, hablamos aparte en la previa, lo citamos 10, 15 minutos antes para con la producción ya ponernos al tanto de los temas y todo, y él llega súper puntual, es un capo, y además me encanta porque le pregunto de cualquier cosa de medicina y él responde airoso, sabe muchísimo. Bueno, hay un tema que está preocupando a las mamis, las familias, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Es así como se llama, Sí, y bueno. Sí, exactamente. Nosotros en la jerga médica le decimos SU, que tiene que ver con esto, como se escribe S-U-H, es el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad transmitida por los alimentos. Esto quiere decir que si uno se cuida en cuanto a lo que está comiendo y cómo lo está comiendo, es prevenible. ¿Por qué te digo? Porque el eje de esta enfermedad está en una bacteria que se llama Escherichia o Escherichia coli. La famosa. Exacto. Sí, una pesadilla. Una pesadilla que está en la carne. Si vos analizás a nivel mundial, la tasa más alta de síndrome urémico hemolítico está en Argentina. No. De hecho, vienen a veces de otros países a estudiar esa enfermedad acá, porque es donde más se ve. Mirá, claro, acá la carne por excelencia. Y en los nenes pequeños, sobre todo en los menores de 5 años. Hay que tener particularmente cuidado con la carne y sobre todo con la carne picada. ¿Por qué? Porque esta bacteria se aloja sobre todo ahí. Y cuando uno la cocina, si no la cocina de forma adecuada, esa bacteria resiste. Para destruirla hay que generar una temperatura mayor a 70 grados. Entonces, si vos alguna vez cocinaste una hamburguesa, te das cuenta que a veces por fuera está tostada y por dentro sin otros colores. Sí. Entonces, te das cuenta que la cocción no es uniforme. O sea, tú está más la carne afuera que por dentro. Entonces, para prevenir, que la clave es la prevención, niños menores de 5 años, nada que tenga carne picada. Y si lo cocino mucho, no. Hamburguesas, no. Empanadas de carne, no, porque tienen carne picada. Así que, no. Albóndigas con queso, albóndigas con fideo, no. O sea, te jugás que no por la carne picada. O sea, puede ser picada, un churrasco, pero bien cocido. Sí, un churrasco bien cocido sí se puede. Pero todo lo que tiene carne picada, por eso es muy importante el control que hacen las mamás con su pediatra de cabecera, una vez por año, cuando ya son nenes más grandes, donde se les explica todo esto. Porque uno a veces se olvida, dice, bueno, le voy a dar, acá hay en la calle, bueno, una hamburguesa, no pasa nada, pero puede pasar todo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, en una cadena de hamburguesas que no vamos a mencionar, se habían registrado, ¿te acordás? Contaminaciones de ese tipo. Exacto, sí, hicieron muchos estudios y se vio esto que te decía, que la temperatura de la hamburguesa no era lo mismo en el centro que en la periferia, o sea que había bacterias que resistían todo esto. Esta bacteria naturalmente está en el intestino de las vacas. Y ten en cuenta de que 1 de cada 3 vacas tiene esta bacteria. Entonces, cuando después se manipula la carne en la carnicería, se mezcla todo. Y ahí es donde la bacteria que inicialmente estaba en el intestino de la vaca empieza a contaminar toda la carne. No pasa nada si uno lo cocina bien, pero volviendo a lo que decíamos inicialmente, en la carne picada a veces la cocción no es la más adecuada en todas las partes de esa hamburguesa o de esa albóndiga. O sea que ese sería el foco más... Ese es el eje. Ese es el eje. Ese es el eje, la prevención, porque si uno... Mira, yo tengo una hija que ya tiene 20 años y jamás comió una hamburguesa hasta que no pasó de esta edad. Es más, empezó a comer hamburguesas mucho después de los 7 años, hamburguesas en la calle, ¿no? Y al día de hoy se acuerda, dice, nunca me llevaste a esta cadena conocida, y ella quería ir, pero digo, no, hasta que no sea más grande no, porque uno es consciente como médico, y más yo que hice pediatría antes de hacer gastroenterología, de los riesgos de esta bacteria. La expresión clínica más frecuente es una diarrea. Empieza como una diarrea inicial, chico con vómitos, con caca más flojita,
Para que sea diarrea no hace falta que la caca sea líquida. Ya con que la caca sea menos consistente, igualmente hablamos de diarrea. Ok. Después de este episodio inicial de diarrea, a los 4 o 5 días aparece la sangre. El papá y la mamá o el que esté cuidando a ese niño lo tiene que llevar a la guardia para que el médico lo vea y decirle, mi hijo está con cacas con sangre. La caca con sangre nunca es normal en ninguna persona, ni chicos ni adultos, y hay que ver qué está pasando. No es normal caca con sangre. Consulta enseguida al pediatra de cabecera o al pediatra de la guardia. ¿Por qué? Porque en función de esto te van a pedir estudios muchas veces de sangre, pueden pedirte estudios de orina y estudios de materia fecal para ver si no tiene que ver con esto que es el síndrome urémico hemolítico. ¿Eso se detecta también por la materia fecal? Exacto, se estudia y se busca esta bacteria, la Escherichia coli. Como esta bacteria afecta a los riñones, también nos van a dar un compromiso a nivel de la orina, Claro. que puede aparecer con sangre, aunque sea a nivel microscópico, no siempre al ojo se va a ver, y alteración de la función de los riñones, que eso se encuentra en un estudio de sangre. Pero todo esto no lo vamos a ver a ojímetro, como decimos, sino a través de exámenes complementarios que se hacen en el hospital. Entonces, si tu hijo tiene deposiciones con sangre, acudí a la pediatra de la guardia o al pediatra de cabecera para que lo valore. Urgente. Urgente. Claro. ¿Y qué tratamiento se le da si es que está la bacteria? Mira, como es una bacteria que afecta a los riñones, el tratamiento está destinado a mejorar la función de esos riñones. Ten en cuenta que acá en Argentina la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es el síndrome urémico hemolítico. Ahí lo que van a hacer es mejorar la función renal, darle la cantidad de líquidos que el paciente requiere hasta que este cuadro mejore y el chico se recupere. Pero si dejamos pasar el tiempo, es más difícil tratar al nene o a la nena de forma adecuada. Claro, eso se presenta a cualquier edad. O sea, cualquier decías edad. menos de 5, pero puede ser que se compre una hamburguesa a los 15 años y se lo pesque Sí, también. es menos frecuente, pero es factible. Pero ojo con los nenes más chiquitos, caca con sangre, vayan enseguida al pediatra para que vea qué está pasando ahí. ¿Da fiebre, vómitos, algo así, no? Sí, inicialmente empezaba como un cuadro de gastroenteritis, vómitos, diarrea, con o sin fiebre. El chico parece mejorar y al cuarto o quinto día aparece la sangre. Y si no sí, aparece, ¿puede ser que tenga también la bacteria o no? puede ser, pero ya es menos característico. Hay cuadros de SU sin sangre, o sea, sin diarrea con sangre, pero es menos frecuente. Ajá. Si uno dice, bueno, no pasa nada, es una caca con sangre, vamos a esperar que mejore y no mejora, entonces la función renal del chico se va a alterar. No, ¿esperar qué? Claro. Sí, pero a veces pasa, ¿no? O no pueden, por lo que sea, no esperemos unos días. Entonces, si los riñones no funcionan de forma adecuada, el chico va a hacer menos pis, se va a hinchar porque no está orinando, vas a ver que se le hinchan los párpados, que es la zona más flexible de la piel, entonces es más fácil que se edematicen. Lo vas a ver pálido, ¿por qué? Porque este cuadro también genera anemia. Entonces, eso significa que la enfermedad fue avanzando Claro. y no acudimos cuando teníamos que ir. Entonces, aún más, ahí ir a la guardia. Entonces, caga con sangre. El chico hace poco pis, el chico se hincha, lo ves muy pálido. Urgente, corriendo a la guardia pediátrica más cercana. Es probable que... ¿Cuántos días? O sea, después se lo medica. Mira, se suele tratar el riñón una vez que el cuadro está instaurado. No se suelen dar antibióticos. Puedo decir, bueno, tiene una bacteria, vamos a darle antibióticos, porque se vio que los antibióticos a veces, en vez de ayudar en estos casos, empeoran las cosas. ¿Ah, sí? Sí, porque uno al destruir la bacteria a veces se libera más toxina. Porque la generadora de todo este cuadro clínico es una toxina liberada por la bacteria que se llama toxina de Giga, entonces los antibióticos están contraindicados. Por eso la mamá ahora estará asociando, mi chico o mis hijos tuvieron diarrea y nunca le dieron antibiótico. Es por esto, mamá. Pues los antibióticos muchas veces complican las cosas en estos cuadros de gastroenteritis. Y primero hay que tener en cuenta que la mayoría de los cuadros de gastroenteritis son virales, entonces los antibióticos no tienen sentido. Y cuando son cuadros de gastroenteritis generados por bacterias como el síndrome urémico hemolítico, no ayudan, sino que empeoran el cuadro muchas veces. ¿Y cómo se recuperan? Si uno hace el tratamiento bien, la mayoría de los chicos se recuperan de forma adecuada. Pero sin medicación. Sin medicación, en forma de antibióticos. La medicación que reciben estando internados tienen que ver con preservar la función de los riñones. Vamos a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? El suero, la solución fisiológica no es una medicación, depende cómo interpretes el término.
Si entendés el término de medicación como algo que necesita tu cuerpo para recuperar su función normal, entonces la solución fisiológica se va a encargar de esto y va a cobrar ese nombre. Claro, perfecto. Bueno, y para hoy habías elegido, que después del temita musical lo vamos a desarrollar, enfermedad de Hirschsprung, ¿así se llama? Sí, se llama enfermedad de Hirschsprung en honor al médico que la describió por primera vez. Y significa incontinencia fecal. Y está asociada a incontinencia fecal en la mitad de los casos, sí. Mira. Son chicos que tienen escapes de materia fecal, después hablamos por qué, y esto condiciona mucho su nivel de vida, ¿no? Porque si vos estuvieras teniendo escapes de materia fecal de forma recurrente, claro, ir a la escuela, ir a pasear, todo sería un dilema. Lo imposibilita. Buenísimo, Julián, gracias por seguir desarrollando estos temas de salud. Volvemos después de la música. Dale. Seguimos sumando 10 en compañía del doctor Julián Fernández del Materno Infantil, es gastroenterólogo pediátrico y está con nosotros como cada vez que combinamos agenda y nos brinda la posibilidad de charlar con él. 16, 14 minutos, vamos con Carlos Vives en compañía en dueto, ¿no? Con Diego Torres, un poquito. De 15 a 17, vivimos la actualidad, nos informamos, más buena música, toda la onda y compañía de 10. Con vos y Sara. 10 en compañía. 4 de la tarde, 17 minutos, seguimos en la charla, seguimos charlando con temas de salud y calidad de vida con el doctor Julián Fernández, que realmente es un libro abierto, me encanta. Charla de todos temas de salud, me engancho muchísimo, porque además se me cruzan preguntas de otras cuestiones, viste, que uno va escuchando a la gente lo que le pasa, a las mamás, a esto, lo otro, también cosas que tienen que ver, o patologías que se extienden también a los adultos, no solamente a los pequeños. Él es gastroenterólogo pediátrico del Materno Infantil de Tigre. Bueno, seguimos ahora con esto de incontinencia fecal en los chicos. Sí, es un tema, bueno, para mí como gastroenterólogo muy importante. Habíamos hablado de la enfermedad de Hirschsprung, pero hay otras enfermedades también que condicionan a la incontinencia fecal, como son las malformaciones anorrectales o pacientes con mielomeningocele. ¿Por qué? Porque para que uno tenga continencia necesita que la motilidad de ese colon sea adecuada y poder tener una sensibilidad adecuada, porque si vos no sentís a nivel anorrectal, ¿cómo sabés que tenés que contener o no esa materia fecal que está por salir? Entonces, que el colon se mueva de forma adecuada es esencial. Si se mueve de más, va a condicionar a que tengas diarrea. Si se mueve de menos, va a condicionar a que tengas constipación. Y si no sentís, se te va a escapar sin darte cuenta. En estos chicos que te mencionaba, esto es más frecuente, que tengan alteración de la motilidad y de la sensibilidad. Entonces la incontinencia es algo que se ve con cierta regularidad. Uh-huh. Cuando hablamos de la enfermedad de Hirschsprung, esto se ve en la mitad de los casos. La mitad de los casos los chicos tienen incontinencia fecal. Sí. Pero yo es la primera vez que escucho. O sea, de orina puede ser, pero igual chiquitos que ya vienen así o contraen esto ya cuando son, no sé, tienen 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué edad es la más frecuente? La incontinencia fecal depende, hay dos tipos. Cuando uno habla de incontinencia fecal, que nosotros como médicos decimos funcional, son chicos que no tienen una enfermedad de base, que tienen esta incontinencia secundaria a una constipación. Entonces, de tanto retener caca, se le termina escapando la materia fecal, y como pasa con tanta regularidad, el chico ya pierde la sensibilidad. Vos te das cuenta que cuando tenés un arito puesto o tenés medias, llega un tiempo ya no lo sentís, no te das cuenta que tenés un arito. Claro. Bueno, con estos chicos, como tienen escape de materia fecal tan frecuente, ya no tienen sensibilidad. Entonces es la madre, o es un amigo, o es el hermano, che, siento olor a caca, y el chico nada, no lo registró, porque le pasa tan seguido que ya después no lo siente. Uh-huh. En los chicos con enfermedad de Hirschsprung, esto restringe su vida social, claro, y muchos terminan dejando la escuela, evitando ir a la colonia, evitando ir a un campamento, porque esto los afecta mucho desde lo emocional. Por eso es importante tratarlo. Y lo que los papás tienen que saber es que ya sea un chico con enfermedad de Hirschsprung, un chico que nace con una malformación anorrectal, o un chico que nace con mielomeningocele, que es una alteración del tubo neural, todos pueden mejorar con el tratamiento adecuado. Uh-huh. Nunca hay que normalizar la incontinencia fecal. Todo se puede mejorar. A veces pasa que el chico se operó cuando era chiquito, recién nacido, entonces alguien le dijo, no siempre va a ser así, siempre va a ser constipado,
o siempre va a tener incontinencia fecal y la madre, listo, se quedó con eso y no consultó jamás a un gastroenterólogo. Mira. Yo que me dedico especialmente a lo que es la continencia en los chicos, te puedo decir que todos mejoran. Algunos llegarán a un 100%, a otros un 80%, a otros un 90%, pero todo se puede mejorar. Uh-huh. ¿Y entonces de qué edades hablamos? La mayoría de los casos. Y la incontinencia fecal aparece a cualquier edad. Cuando uno habla que es secundaria a enfermedades, aparece enseguida. Pero ten en cuenta que uno puede hablar de incontinencia de forma clara cuando el chico registra lo que es contener y no contener, que claro, eso es a partir de los 4 años. Perfecto. Que es cuando tienen que dejar los pañales, ¿no? A veces antes, pero hasta los 4 uno les da el changüí de esperar. Si después de los 4 años todavía no dejó el pañal, habrá que ver qué está pasando ahí. Claro. Bueno, y ahí hay tratamientos, esto lo arrastra de por vida, ¿no? Quiero pensar que no, decís que se mejora. Mira, si uno lo soluciona en edades pediátricas, no va a llegar con esto a la vida adulta, o va a llegar en un cuadro mucho menor. A mí como gastroenterólogo me ha tocado ver chicos que tienen 12 años y no fueron nunca a la escuela. Y después con un tratamiento adecuado el chico recupera la escolaridad, le cambia la vida. Te das cuenta cuando llega al consultorio sonriendo, decís, este chico mejoró con el tratamiento que uno le indicó. Claro. Y el tratamiento muchas veces está enfocado en la alimentación, a veces cuando lo requiera se le dará laxantes. Que eso los papás, si van al gastro o al pediatra, ya más o menos lo saben. Lo que los papás muchas veces no saben es que actualmente hay otros tratamientos, que tiene que ver con la neuroestimulación, que tiene que ver con el biofeedback, que eso se hacen en hospitales pediátricos grandes. Y también hay algo que es muy accesible que se llama irrigador anal. Este irrigador anal lo que hace es limpiar el colon para que el chico no tenga escapes de materia fecal. Entonces se hace una vez por día, se limpia ese recto de materia fecal y el chico sale afuera a la calle, ya sea para ir a la escuela o para donde sea, sabiendo que no va a tener escape. ¿Sabes cómo le cambia la calidad de vida? Saber que no va a tener un escape mientras está yendo, mientras está saliendo. Para mí es casi mágico. Pero hay diferentes opciones según cada paciente. Lo que es muy importante es no normalizar la incontinencia fecal. Claro. Por más que tu chico tenga alguna enfermedad que de chiquito te dijeron siempre va a ser así, no necesariamente siempre va a ser así. Hay que ver qué está pasando en cuanto a su alimentación, la educación de ir al inodoro, como lo está haciendo, si está consumiendo o no algún antibiótico que puede favorecer los cuadros de diarrea, si está consumiendo algún tratamiento que puede alterar la motilidad de los intestinos. Pero todo eso lo va a ver tu médico especialista, que es el gastroenterólogo. Claro, perfecto. Bueno, qué tema este también, ¿eh? Que toca a los médicos pediátricos y en tu caso que ligado a la gastroenterología, porque es todo tiene que ver aparte con después la alimentación, porque va metiendo cosa y la después... alimentación es clave, porque como hablamos en otras oportunidades, está regulando también lo que es la microbiota. Entonces es muy importante lo que comemos. Y en los chicos a veces cuesta un poquito más porque se ponen selectivos, no, eso no voy a comer, y es de ahí donde uno empieza a negociar con ellos y les explica que eso les va a hacer bien, que no siempre uno va a comer cosas que te parecen ricas, sino que tiene que comer lo que su cuerpo está necesitando. Y lo que uno como padre tiene que entender es que nos tenemos que poner en el lugar de estos niños y tener en cuenta que si tenemos que ir a trabajar y no sabes si se te va a escapar, que vas a salir con un chico o una chica y no sabes si se te va a escapar y no te vas a dar cuenta, va a condicionar notablemente tu calidad de vida. Claro. Entonces es mejor mejorar esto de la forma adecuada con el especialista para que la calidad de vida cambie. Y yo te digo, como te dije hace un ratito, vos los ves y cuando el chico mejora, le cambiaste la vida. Me encanta ese mensaje esperanzador porque me parece terrible, ¿no? A veces cuando hablamos de enfermedades o cuestiones o síndromes, esto que uno dice, ay Dios mío, ¿por qué? Pero hay una salida, hay que tomarlo a tiempo y hacer el tratamiento que corresponde, que el médico indica. Exacto. Por eso es importante siempre consultar al que se dedica a estas cosas, ¿no? Porque si uno va con un médico que quizás no está especializado, el tratamiento va a ser distinto y los resultados van a ser diferentes. Sí, tal cual. Julián, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros esta media hora. Con vos es un goce total con la entrevista y todos los temas que hablamos. Así que cuando quieras, estamos aquí. Te esperamos. Hasta la próxima. Ya te insisto demasiado, ¿no? Para que vengas siempre. Es un gusto. Gracias, Julián, y a todos los médicos, enfermeras, toda la gente del equipo de salud del materno infantil.
y todos los centros de salud. Bueno, ya estábamos hablando también en la previa de traerlo al director, así que en cualquier momento vamos sumando al plantel de entrevistas. Dale. Gracias, Julián. Charlamos con el doctor Julián Fernández, gastroenterólogo pediátrico del Materno Infantil del municipio de Tigre, que muy gentilmente siempre se acerca en vivo y directo desde el piso, desde 5 TV y de Bits Radio, para charlar con nosotros y abrir a la comunidad todos los temas de salud que son tan importantes y la prevención que es fundamental. Vamos a la música, seguimos, Martincito, hasta las 5 de la tarde, sumando 10 en compañía a las 16:26, Capcha Lanceres, Swimming Pool Summer.